Bueno, pues nos acompaña Adán Casado Montblanc, director de negocio de Nexus Geographics, con la ponencia titulada El poder de la información geoespacial como motor de gestión eficiente y transversal. Vale, pues cuando quieras, Adán. Muchas gracias. Eso es el título de esta ponencia, es el poder de la información geoespacial como motor de gestión eficiente y transversal en los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, para quien no tenga muy en el mapa Nexus Geographics, somos una empresa con 25 años de historia, especializada en Smart Cities, sistemas de información geográfica, transportes y movilidad. Un equipo de 100 especialistas, expertos en mapas y geolocalización, con más de 800 clientes y más de 2.000 proyectos y más de 30 millones de mapas cada día. Actualmente con una cartera de unos 70 ciudades como clientes de toda España. Y buena parte de lo que hemos aprendido estos 25 años de conocimiento acumulado en estos 70 ayuntamientos, ciudades, clientes, está condensada en esta presentación, ¿de acuerdo? Espero que sea de interés. La cuestión, para nosotros un GIS municipal en el año 2023, fundamentalmente es que hay nuevos datos, hay nuevos tipos de datos. Tradicionalmente la cartografía había sido cosa del Departamento de Catastro, Departamento de Urbanismo. Ahora hay nuevos tipos de datos y se generan en múltiples programas de gestión. Padrón de habitantes, policía local, expedientes, patrimonio, contabilidad, etcétera, ¿no? Estos nuevos tipos de datos, como he dicho, se generan en otras plataformas y normalmente no tienen una traducción en cartografía, pero cuando se ponen en cartografía vamos a ver cosas que no vamos a ver en ese programa en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, cada dato nosotros lo enfocamos diferente en función de dónde se crea y cómo necesita ser consumido y visualizado, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque para nosotros un proyecto de GIS municipal tiene que ser sostenible. Para que sea sostenible tenemos que entender dónde se genera ese dato, cómo se edita, cómo se mantiene y quién lo va a consumir, ¿de acuerdo? Esto hace de un GIS municipal algo sostenible y hace que pues, no quede cada vez más arrinconado en un cajón, etcétera, ¿no? Todos hemos visto proyectos que acaban así y esa no es la intención, naturalmente, ¿vale? Entonces nosotros abordamos los proyectos de GIS municipal de forma integral, desde la recolección del dato hasta su publicación, pasando por su transformación, su carga, su edición y publicación. Hay que asegurar todo el flujo desde que se recolecta el dato hasta que se publica. Entonces, creemos que esto aporta valor y sostenibilidad a un proyecto GIS municipal. Esta presentación, no obstante, hay muchos tipos de datos. Aquí aparecen 6. Catastro, planeamiento, redes de servicios, sensores, agentes de policía, padrón. Hay 6. Podríamos abordar hasta 50 temas de gestión municipal, 50 conjuntos de datos diferentes que se pueden abordar y gestionar desde un GIS, ¿de acuerdo? Por eso decimos que el GIS es algo transversal a la organización. Es como el pegamento que une los diferentes departamentos, ¿sí? Esta presentación, como decía, se centrará en los casos particulares de urbanismo, padrón y expedientes, que es un poco nuestra especialización. Las dificultades habituales a las que se enfrenta el Departamento de Urbanismo suele ser que hay multitud de normativa, compleja, centralizada. Suele ser una cosa del área de planeamiento, que no tiene por qué ser la misma de licencias, ni de disciplina, ¿no? La normativa viene regulada por diferentes organismos, departamento, bueno, el ayuntamiento, departamentos supramunicipales o autonómicos de medio ambiente, agencias del agua, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos organismos y entidades implicados, ¿no? Ficheros en diferentes formatos, unos están en PDF, otros en AutoCAD. Esto es el pan de cada día, al final, en un departamento de urbanismo municipal. Y luego, claro, todo esto conlleva la complejidad de aunar, ¿no? De conciliar el mundo urbanístico de la normativa con el mundo administrativo. Como digo, no tienen por qué hablarse siempre el departamento de planeamiento con el departamento de disciplina o de licencias, ¿no? Luego hay temas organizativos, naturalmente un planeamiento, la normativa
se dilata en el tiempo, su tramitación, su aprobación, etcétera, y su publicación. Y una cosa que no por olvidada es menos cierta, que es un ámbito con menos avance tecnológico. En los últimos 10-15 años se ha avanzado mucho en expedientes, administración electrónica, etcétera. Y fijaros que en urbanismo, aparte de lo más reciente de temas de BIM y demás, se trabaja como hace 15 años, en AutoCAD, PDFs y poca cosa más. No ha habido un avance tecnológico relevante. Y esto llama la atención, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos a intentar aportar desde el GIS, aportar para paliar estas dificultades o resolverlas, ¿no? Transformar estas dificultades en facilidades. ¿Cómo? Bueno, como os he dicho antes, desde la recolección del dato hasta su publicación, favoreciendo flujos de trabajo, entornos de edición propicios, etc. Información a nivel de parcela, desde aplicaciones web, tanto para técnicos como para ciudadanos. A nivel de procedimiento, lo relevante es dónde tiene lugar ese procedimiento. Y normalmente en urbanismo, en licencias, la unidad de información es la parcela. Pues nos interesa qué normativa aplica en esa parcela. No nos interesa todo el ámbito de un barrio, de una zona concreta, ¿no? Naturalmente, toda la normativa asociada y unificada en un único entorno y asociada al polígono correspondiente a esa parcela, ¿no? Todo esto intentaré enseñar alguna demostración a continuación. Y luego, orientado a procedimientos. Es importante que el modelo de datos esté orientado a procedimientos. Me explico. Desde una parcela vamos a poder acceder a la normativa, pero también deberíamos saber qué se puede y qué no se puede hacer en esa parcela, porque facilitará mucho el trámite de un procedimiento, aunque sea la búsqueda de información, ¿no? Lo que decía, es importante separar el entorno de edición y publicación para que los técnicos puedan implementar los cambios de planeamiento. El CAD no es un formato reaprovechable, no es un formato interoperable, no lo suele ser. El GIS sí tiene formatos pensados para eso. Eso es muy relevante a efectos de intercambio de datos con otras administraciones, datos abiertos, etc. El PDF no es un formato de intercambio válido, como bien debéis saber. Entonces, una parte importante es el entorno de edición, capacitación, transformación de archivos CAD a GIS, etc. ¿Vale? Información a nivel de parcela. Hay que saber calcular previamente o al vuelo, a nivel de parcela, toda la normativa que aplica, tanto estructural como pormenorizada, como por sectores, etc. Y si puede ser, integrado con catastro. Es un plus. Todo esto, como os imaginaréis, facilita muchísimo la consulta por parte tanto de técnicos, proyectistas, terceros, ciudadanos, etc. Lo que os decía, esto lo enseñaré en un momento, pinchar una parcela y vincular la normativa de las distintas figuras urbanísticas que aplican en esa parcela, informarla al momento y generar fichas resumen, etc. Y luego, orientado a procedimientos. Esto significa que, atacando a servicios GIS y con el modelo de datos adecuado, podemos informar al ciudadano de las actuaciones permitidas en esa parcela. Es decir, ya no estamos informando solo de la normativa que aplica a esa parcela, sino que vamos un paso más allá e informamos de las actuaciones que se pueden hacer ahí, ¿vale? Esto realmente supone un acercamiento del mundo GIS al mundo urbanístico y viceversa. Y, bueno, sabemos las preguntas que se puede hacer un ciudadano, ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿O qué quiero hacer? ¿Una reforma, una rehabilitación, un cambio de uso, una primera utilización? Le vamos a preguntar al ciudadano 2, 3, etcétera, preguntas. Si es una reforma de poca entidad, reforma con documentación técnica y al final del árbol de decisiones, al final, en función de lo que responda el ciudadano, va a saber toda la normativa que debe presentar. ¿Sí? Al final se trata de responder a la ciudadanía y a técnicos también el qué se puede hacer, ¿no? Hay algunos documentos que son básicos para cualquier obra. El proyecto básico ejecutivo visado, la dirección de obra facultativa, según LOE, designación del coordinador de seguridad. Pero
En función de lo que nos conteste el ciudadano, vamos a poder depurar más los documentos que tiene que presentar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la documentación a mostrar depende de las particularidades del procedimiento en sí o de la localización. Estamos pensando en un sistema que pueda obtener información del GIS directamente e informar al técnico o ciudadano de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. ¿Sí? Esto con el modelo de datos adecuado es posible hacerlo. Como sospecharéis, esto es muy útil para oficina de atención ciudadana, para técnicos, ciudadanos, etc. Esta vendría a ser un poco el resumen, mientras toma asiento el público. Vendría a ser un poco el resumen de lo que explicaba hasta ahora, ¿vale? Desde el GIS y con el plan general, ordenanzas en formato GIS digitalizados, el urbanismo, el planeamiento digitalizado, somos capaces de definir una zona de actuación que tendrá unas características concretas. En función de la localización, el ciudadano podrá pedir un permiso u otro, y en función de lo que diga el usuario, vamos a poder permitirle hacer unas cosas u otras. Al final del árbol de decisiones, lo que se le proporciona al ciudadano es un resumen de la documentación que debe aportar y de en qué organismo la debe de solicitar. ¿De acuerdo? Como decía, muy interesante para atención ciudadana, OAC, etc. Con estas 4 piezas que he explicado, pasamos de las dificultades a las facilidades. Antes había multitud de normativa compleja, centralizada, segregada, etc. Ahora hay normativa unificada y resumida en un entorno web interactivo y sencillo. Intervienen diferentes organismos y entidades en el planeamiento. Esto es difícil de cambiar, pero si lo tenemos en formato GIS, es un formato interoperable, intercambiable, reaprovechable. Al final se moderniza un poco el mantenimiento de los datos. Recordemos, AutoCAD, PDF no son formatos intercambiables ni reaprovechables. Había una cierta dificultad o complejidad de conciliar el mundo administrativo y urbanístico. Con estas 4 piezas que he comentado, se acerca la gestión urbanística al mundo administrativo, al procedimiento. ¿Sí? Temas organizativos. Bueno, al final, este tipo de herramientas proporcionan autonomía a los usuarios. Se simplifican las consultas, se ahorran llamadas, se ahorran desplazamientos al ayuntamiento, se ahorra tiempo. Y bueno, como comentaba, es un ámbito con menor avance tecnológico. Aquí estamos hablando otra vez de modernización del urbanismo, digitalización del planeamiento, de las normativas urbanísticas, armonización de ficheros, una única base de datos. Vamos al segundo tema de esta ponencia, es los expedientes. El otro espadrón queda aquí como también integrado en esta parte. Con los expedientes hemos adquirido conocimiento y con el mismo ánimo, acercar el mundo administrativo al urbanismo y acercar el urbanismo al mundo administrativo. ¿Sí? Consultar, georreferenciar, clasificar, publicar expedientes independientemente del fabricante de software de administración electrónica. Tenemos experiencia acreditada en hacerlo, por eso comento que es independiente al fabricante. Sí que hay unos que son más interoperables que otros, pero la idea creo que se entiende. Vamos a ir a un caso de éxito que nos gusta mucho poner de manifiesto para el Ayuntamiento de Valdepeñas. Aquí hubo que combinar diferentes tecnologías, os sonarán algunas, para obtener resultados. ¿Qué resultados? Esas facilidades que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Innovar, modernizar en sus sistemas. Aquí combinamos la plataforma de administración electrónica Gestión ADES Público, el gestor del padrón de habitantes de SPA Innova, la plataforma de Sistema de Información Geográfica Smart City de ERRI y nuestra capa de servicios y conocimiento a la cual llamamos EnMapa. Aquí, bueno, esto es una pequeña... ¿Se ve bien? Sí. Un pequeño visor de expedientes. Tenemos
los expedientes en forma de capa, licencias de obra menor, mayor, cédulas urbanísticas, etcétera. Y luego también podemos montar, gracias a, por ejemplo, la tecnología Esri, cuadros de mando como el que aparece aquí. Cuadros de mando que facilitan esa visualización de los expedientes. Podría también ser con población, ahora enseñaré alguna demostración, con padrón de habitantes. Esta especie de BI ataca o servicios web o API o base de datos de esas plataformas que he comentado antes. Y lo que hemos logrado es que esto se puede hacer independientemente del software de padrón, de expedientes, etcétera, ¿vale? Llegados a este punto, sí que voy a enseñar alguna demostración. Esto, por ejemplo, es lo que he comentado hace 10 minutos, de pinchar una parcela y obtener todos los parámetros urbanísticos que afectan a esa parcela, con el catastro integrado, la sede electrónica, un pequeño acceso directo al Street View, ¿vale? Esto es sede electrónica de catastro, pequeño acceso a Street View, ¿sí? Generar la ficha en PDF y, sobre todo, lo más interesante es el planeamiento pormenorizado, ¿sí? Como decía antes, la unidad de información relevante a efectos administrativos es la parcela. En el planeamiento esto a veces cuesta de conjugar. Muchas veces hay un planeamiento antiguo de 2000, 1998, lo que sea, y hay que dibujarlo sobre el mapa actual y no tiene nada que ver. Por eso siempre atacamos a la parcela. Naturalmente, cuando me refiero a planeamiento pormenorizado es pinchar y acceder a las 10-15 páginas concretas de esa ordenanza, no a las 300 del PJU. Esto no le sirve al ciudadano. No encuentra nada en 400 páginas del plan general colgadas en la web, ¿de acuerdo? Esto es es una aplicación de urbanismo especializada. También lo hemos hecho con tecnología Esri para el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, con algún desarrollo un poquito más a medida. Me voy a acercar a una parcela y me retorna la información. Información general, clasificación del suelo, zonificación, planeamiento estructural, ámbitos de planeamiento, infraestructura verde, todo lo que haya. Y luego se le ofrece una ficha ampliada, que es una ficha resumen que se puede generar en formato editable o en PDF. Este es un pequeño desarrollo sobre, repito, tecnología Esri. Y podemos imprimirlo, ¿vale? Cada uno es un enlace. Volvemos al tema de los expedientes. Con los expedientes lo que solemos hacer es este tipo de visualizaciones. Visualizaciones en forma de BI, visualizaciones, os digo, nuevos tipos de datos, nuevos tipos de visualizaciones. Vamos a ver patrones, vamos a ver distribuciones, vamos a ver fenómenos que costará de ver en el propio, en un Excel, en un Access, en un sistema de gestión de ese tipo, ¿no? Lo interesante aquí es poder hacer este tipo de visualizaciones, de explotaciones, de herramientas, independientemente del input de entrada. Incidencias, padrón, expedientes policiales, patrimonio, actividades, ocupaciones de vía pública, etcétera. Esta es un poco el hilar fino, ¿no? Aquí, como veis, el gráfico está integrado con el widget de gráfico está integrado con el mapa, de manera que pincho en licencias de obra menor y se pintan las obras menores o las licencias urbanísticas, distribución por año, etcétera. Como comentaba, lo mismo podemos hacer con el padrón. Con el padrón, montar cuadros de mando, visualizaciones de este tipo, ¿no? Pinchar, aquí se actualiza voy a actualizar la web. Se actualiza el gráfico en función del zoom del mapa, etcétera. Aquí. Población total, si yo me acerco y hago zoom, aquí tendría las capas, activo, desactivo. Y si me acerco al mapa, pues se actualizan las cifras, ¿sí? La idea de un BI creo que queda clara.
Seguimos. Hay un tema muy interesante, otro caso de uso muy interesante del Ayuntamiento de La Laguna. A ver si puedo darle al... Este es un vídeo. Lo voy a ir comentando, el vídeo, porque veo que no acaba de ir. Lo voy a ir comentando y se verá un pelín más pequeño. Aquí lo que está haciendo es crear un expediente en Gestiona, ¿sí? Nombre del expediente. Va a la pestaña Catastro y va a introducir una referencia catastral. $20 dígitos, por cierto. Esto nos genera un código de expediente con un enlace parametrizado. Vamos a abrir ese enlace desde la plataforma GIS y el mapa se va a centrar en la parcela. Fijaros que estamos interactuando con dos tecnologías a la vez, Esri y Gestiona. El mapa se centra en la referencia catastral que le hemos indicado como dato del expediente. A continuación, lo que vamos a hacer es dibujar una geometría asociada a ese expediente. ¿Esto por qué puede ser interesante? Imaginaros expedientes de ocupación de vía pública, que queremos dibujar las terrazas asociadas a ese expediente de ocupación de vía pública. Imaginaros que tenemos una zanja y queremos dibujar el ámbito de la zanja asociada a ese expediente. ¿Sí? Podríamos dibujar una línea, un punto. Y aquí lo interesante y lo relevante es que constantemente, otra vez, hemos interactuado desde el GIS, que es la plataforma GIS del Ayuntamiento de La Laguna, interactuando a tiempo real con Gestiona. Este polígono que se ha dibujado tiene una información, que son las coordenadas. Eso se va a enviar automáticamente a Gestiona como un dato de ese expediente. Y ahora lo vamos a ver. En documentos, georreferenciación, se han generado dos enlaces. Uno de Google Maps y otro de Street View. Y aquí se ha visto un momentito, aquí. Como propiedades del documento, es decir, como información asociada a ese expediente, se ha enviado automáticamente las coordenadas, la geometría de ese expediente. ¿Sí? Esto es un caso de uso que nos gusta mucho porque, como os digo, implica tecnología de gestor de expedientes, implica tecnología Esri, implica interactuación entre las dos a tiempo real. Aquí hemos abierto el enlace de Street View. Otro caso de uso muy interesante, esto lo presentamos en esta misma sala hace 3 años en el CENIS, es la tramitación electrónica automatizada que desarrollamos juntamente con el Ayuntamiento de Tinajo. Como veis, es una aplicación parecida a la de antes, con el planeamiento pormenorizado, y ahí hay un botón de iniciar sesión en clave. Cuando el ciudadano se autentica, le aparece una advertencia y tiene un botoncito de generar cédula urbanística. ¿Esto qué hace? Previa autenticación del tercero, del ciudadano, genera un expediente automáticamente enviando parámetros de la base de datos GIS a Gestiona, ¿sí? Asigna ese expediente recién creado a una unidad tramitadora y a los técnicos, se firma automáticamente con el sello de órgano y en pocos segundos se genera el documento y se añade como anexo al expediente y, por otra parte, a la carpeta ciudadana, y el ciudadano ya lo tiene a su disposición para descargar. Es decir, en 2 clics, autenticándose en clave y en 2 clics, el ciudadano ha obtenido una cédula urbanística oficial o un documento con sello de órgano. Esto es relativamente sencillo. Cuando no son datos sensibles, como un volante de empadronamiento, ¿no? Pero cuando son datos urbanísticos que hay que dar fe de que eso es fehaciente y tiene cierto compromiso, hay que ir con más precaución, ¿no? De todas maneras, fue un proyecto pionero, espectacular y aún creo que vale la pena mencionarlo porque aún está vigente y es de bastante interés. Como conclusiones, muy rápido.
La información y la tecnología y geoespacial pueden ser un elemento vertebrador de los datos de gestión municipal. Si todo el ayuntamiento trabaja con un único callejero, mejor. Si hay 3 callejeros en el ayuntamiento, muchas veces pasa eso, policía tiene uno, padrón tiene otro, etcétera. Pero si hay uno, mejor. Eso es la base de un GIS. El GIS también puede servir para, digamos, conjugar las diferentes tecnologías de un ayuntamiento. Puede hacer de pegamento, ¿no? Muchas veces los departamentos municipales son silos de información, no se hablan entre ellos muchas veces, cada uno tiene su programa de gestión y en este sentido el GIS puede jugar un papel relevante a nivel transversal, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ocurre en algún lugar. El territorio es el punto común de la mayoría de datos que gestiona un ayuntamiento. Dicen que el 80% de los datos que gestiona un ayuntamiento. ¿Por qué no aprovechar esto como elemento, como hacer de pegamento, de bisagra, de elemento armonizador de todos los datos del ayuntamiento, ¿no? Luego, esto tiene ventajas evidentes, ¿no? El ayuntamiento, como decía, trabaja con una misma base territorial, todos los departamentos. Pensad que la competencia en calles y números de una ciudad es del ayuntamiento, no es de nadie más. Por eso decía, si puede haber un callejero y portalero único, mejor, ¿no? Al final se trata de unificar, simplificar procesos, formatos, ahorro de tiempo, ahorro de llamadas del ciudadano entre técnicos, etc. Y al final es un tema de transparencia, ¿no? También. No quería acabar la presentación sin mencionar al Ayuntamiento de Valdepeñas, ciudad que apuesta por la modernización, nuevas tecnologías, tecnología geoespacial para mejora de su gestión. La Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, un gran trabajo, de hecho es finalista del premio CENIS al mejor proyecto consolidado de innovación pública, con un proyecto muy chulo de control de cambios con inteligencia artificial, cambios urbanísticos, superponiendo imágenes. Y sobre todo, al Ayuntamiento de Tinajo, hace 3-4 años hicimos este proyecto pionero en tramitación electrónica automatizada, innovadores ilustres y un recuerdo sobre todo a don Luis Ángel Fernández Ameijeras, fallecido el pasado julio, asiduo y habitual de este congreso CENIS. Hasta aquí, alguna pregunta, cuestión, y si no, estamos en nuestro stand de Nexus Geographics y muchísimas gracias. Sí. Sí. Has hablado de... sí. A ver. Has hablado de la posibilidad de hacer prospecciones geológicas para ver patrimonio prehistórico, digamos. ¿Tú crees que sería posible, o si es posible ahora, ver lo que hay debajo de la Tierra gracias a la tecnología geoespacial y la inteligencia artificial y todas estas cosas? Sí, las prospecciones arqueológicas, la arqueología, lo que hay debajo de la Tierra. Si crees que se podría llegar a ver algún día o si se puede ver actualmente, no sé. Hay varias maneras de hacerlo. Hay empresas que se dedican a hacer levantamientos, ¿sí? O cuando realmente se está haciendo una prospección arqueológica, lo que se suelen hacer son mapas de expectativa arqueológica. Eso es uno de un conjunto de datos más de los 50 que se pueden llegar a añadir a un GIS, ¿sí? Aquí hemos hablado, como digo, de 6 conjuntos de datos. Me he centrado sobre todo en urbanismo, en expedientes, en padrón, pero repito, hasta 50 conjuntos de datos y de gestión municipal se pueden añadir a un GIS y con lo cual mejorar su gestión. No sé si con eso respondo, ¿sí? ¿Alguna cuestión, pregunta? ¿Algo más? Gracias.